Un barco sobrecargado de víveres y pasajeros se hunde en medio del río Amazonas. La cantidad de víctimas fatales resulta imposible de enumerar. Los supervivientes relatan algo que los arrastraba al fondo del río. Esta es la historia del Sobral Santos II. El barco de motor, cuya existencia comenzó en 1957 y pertenecía al empresario Khalil Murao, comenzó el que sería su último viaje a las 7 de la noche del 18 de septiembre de 1981, sin saber que menos de 2 días después terminaría en el fondo del río Amazonas. El barco era un orgullo para sus dueños y toda la región en general, como suele ocurrir en sitios pequeños. Se le reconocía como la nave más segura y cómoda gracias a sus múltiples cubiertas y una zona recreativa en la planta alta. En aspectos de potencia, el barco era imparable, ya que su motor tenía 600 caballos de fuerza, garantizándole resistencia y velocidad, que, aunada a su tamaño, permitía el transporte de víveres destinados a regiones como Managua, así como también al transporte civil. En ese viaje, el barco iba cargado con cerca de 300 toneladas de artículos varios, entre los que se destacan frutos y hortalizas de la región oeste de Pará, así como miles de botellas de refresco y cerveza, que iban destinados a Manaos. Pero haciéndose gala de la total impertinencia, llegando a Caiciño, recibió otras 100 toneladas, alcanzando las 450 toneladas de productos frescos y embotellados. Hay que recordar bien este número, pues va a tener mucho que ver con los eventos que se darán más adelante. Junto a la carga, iban viajando 430 pasajeros, los cuales confiaban en que llegarían a buen destino, sabiendo que el barco era seguro. Aunque existen testimonios como el de un superviviente en el primer piso, que dijo ver cómo el barco tenía la línea de flotación oculta por el agua, de tanto peso que llevaba en ese momento. Y eso no es raro, considerando que el peso máximo autorizado para la nave era de 200 toneladas y 500 pasajeros. A este número hay que sumarle una cantidad indeterminada de personas que fueron rescatadas de otra embarcación, la cual se había averiado en el camino. Refugiados por las penumbras, el día 20 de septiembre comenzó el desastre frente al puerto de Óbidos. La gente se movía hacia las barandillas de un lado al otro del bote y repentinamente, luego de un ruido por demás atroz, comenzó a hundirse tan rápido que no fueron necesarios más de 6 minutos para que el barco comenzara a hundirse y cruzara los más de 100 metros de profundidad del río. Vamos a poner esto en perspectiva. Cuando el puto Titanic se hundió, fueron necesarias más de 5 horas para que éste quedara por completo sumergido, sin contar el tiempo que debió tardar para tocar el fondo del mar. Cierto es que hablamos del océano congelado y la densidad del agua es distinta. Sin embargo, se me entiende. El Sobral Santos iba tan cargado que no hubo ni siquiera tiempo para reaccionar. Y de hecho es lo que algunos testigos en el puerto y un ferry vecino reportaron, que cuando el barco se hundió, lo imperante era el silencio, la sorpresa, el aplastamiento por la carga y lo súbito del naufragio, que impidieron que muchas personas lucharan por su vida, yéndose junto a la nave al fondo, sin remedio. Entre los supervivientes se contaron 150, aunque algunos reportan que habían más, pero fueron jalados al fondo por algo o alguien, que finalmente cobró su cuota de sangre. Esta frase no es solo poética, puesto que a la luz del día se pudo ver cómo el agua estaba teñida de esta, y además mezclada con la cerveza y los refrescos en un espectáculo infernal. La versión oficial relataba que la carga iba mal embalada y esta, con los movimientos del agua más los del flujo de pasajeros, hicieron que se soltara y finalmente afectara su centro de flotación, conduciéndolo al abismo. Algunos de los supervivientes incluso describieron cómo ante sus ojos la gente moría aplastada por el cargamento. Pero, ¿qué mató a los otros supervivientes? Si vemos otros incidentes en Brasil que involucran al río Amazonas, siempre hay un algo que está allí para terminar con la vida de aquellos infortunados que no murieron al momento. Incluso se ha especulado que fue la fauna ictiológica, los peces, pues, la responsable, y en parte sí estoy de acuerdo.
Sin embargo, puede que la explicación también provenga del propio barco, ya que algunos supervivientes de otros naufragios han reportado que sentían el jalón hacia el fondo debido al vacío generado por el hundimiento de la nave. La corrupción no tardó en hacerse notar y se dice que el dueño del barco ordenó a los buzos de rescate que abrieran los estómagos de los cadáveres para que no flotaran y así disminuir un poco el registro de víctimas, el cual se considera que pudo haber llegado a 500. Una enorme grúa se encargó de rescatar el barco. Este se reparó, pintó y vendió. Cabe destacar que nadie nunca dijo qué se hizo con los restos de la carga y sepultados por esta, así que pues hay que imaginar. El barco se conoció después como el White Swan y sigue navegando por el río con un nuevo dueño y una autorización para transportar a solo 232 pasajeros y 160 toneladas de carga.